El Estado peruano, cuando nace con estas ideas pues, de igualdad y de fe en la educación como algo que hace florecer a los pueblos, digamos, ¿no? Entonces, en la primera constitución de la República de 1823 ya se piensa en la educación de todos los ciudadanos. Y en 1828 ya se declara que todos los ciudadanos deben acceder a la instrucción pública. Sin embargo, hay una gran discusión de quiénes son ciudadanos en el Estado peruano, ¿no? En 1828 todavía hay un régimen de esclavitud, ¿no? Todavía las poblaciones indígenas no necesariamente son reconocidas a plenitud como ciudadanos. Entonces, la situación en el Perú es que hay teóricamente una aceptación de la educación para todos, pero en la práctica muchos grupos de la población no acceden a esa educación, ¿no? La población afroperuana, que todavía vive en condiciones de esclavitud, la población indígena y también las mujeres, ¿no? O sea, San Martín en esta primera constitución en 1823 quería ya crear una escuela normal femenina, pero eso se demora todavía 40 años más, ¿no? Y de todas maneras las mujeres al entrar a las escuelas van a entrar con una currícula diferente y distinta, ¿no? Yo diría que recién es a principios del siglo XX cuando el Estado realmente se hace cargo de las escuelas de modo más definitivo. A principios del siglo XX, ya después de haber pasado por todos los tumultos de la independencia y las guerras, el Estado decide que tome el control de las escuelas, ¿no? Ya no van a depender de juntas, de personajes ilustres de cada localidad, sino que el Estado va a proveer. Claro que debe proveer de acuerdo a sus recursos. Entonces, una de las cosas que hace es abrir muchas escuelas, aumentar el presupuesto en educación, formar una nueva escuela normal, preparar mejores preceptores, comprar materiales, recursos para las escuelas y distribuirlas por todo el país, ¿no? Entonces ahí tú ves acciones del Estado de querer llegar hacia poblaciones más allá de Lima y de las grandes capitales, ¿no? Carlos Contreras tiene un interesante estudio histórico de esta época donde se ve un interés del Estado de llevar la educación a distintas poblaciones, ¿no? Pero también tiene sus límites, ¿no? En algunas zonas, por ejemplo, que están caracterizadas por la dispersión, por la población campesina, indígena, y donde existen muchas haciendas, el Estado lo que introduce es la obligación a la hacienda de que instaure una escuela, pero no tiene la capacidad de fiscalizar si esa escuela se instaura o no se instaura, en términos de personal y inspectores que puedan hacerse cargo, ¿no? Entonces en muchas haciendas no se instauran escuelas, ¿no? O los hacendados se oponen a la instrucción de la población campesina, ¿no? Hay una famosa frase de esa época que es indio leído, indio perdido, ¿no? O sea, se considera que la educación puede malograr al indígena, ¿no? O sea, hacerle consciente de sus derechos, que sea más reclamón, ¿no? Entonces muchos hacendados se van a oponer a que se instalen escuelas en su zona, ¿no? Van a haber otros que no, que sí van a estar de acuerdo con la instrucción, porque también comparten este ideal de que la educación lleva civilización y mejoras, ¿no?